bueno que estés aquí, familia, en este tiempo en donde estamos reflexionando y yendo profundo en todos los eventos que sucedieron en Semana Santa. Pero antes de entrar al tema, déjame decirte algo que a mí me gusta. Me encanta poder tener claridad de cómo son las cosas o cómo funcionan las cosas o ciertos conceptos. Cuando no los entiendo, yo estoy inquieto y lo investigo hasta encontrar cómo es que funciona. Por ejemplo, cómo es que flota un barco o cómo vuela un avión. Por ejemplo, en el caso del avión tienes varios enemigos que vencer, que es la gravedad y el arrastre, pero a través de velocidad y utilizando esa resistencia a la velocidad logras una elevación. Y cuando tú entiendes porque es que un avión se mantiene en el aire, lo puedes disfrutar más, vas a tener claridad y aún lo puedes usar a tu favor. El día de hoy yo quiero hablar acerca de la idea o el concepto central del cristianismo. ¿Cuál es la idea o concepto central del cristianismo? Vamos a entrar ahí profundo. Y mi intención es que cuando tú termines, podamos terminar este tiempo, tú puedas decir, lo entiendo, ya me quedó claro. Para algunos va a ser simplemente un repaso y eso es bueno para que lo tengas claro y presente. Para otros va a ser una explicación que clarifiquen en lo que ya creen. Y para otros va a ser la primera vez que es demostrado de esta manera, que alguien te lo explica de esta manera y yo sé que te va a pegar porque vas a poder decir, lo entiendo, por fin entiendo de qué se trata el cristianismo. Así que ponte listo, pon atención y vamos a entrar a describir, a hablar, a ir profundo. ¿Cuál es el concepto, la idea central de nuestra fe, del cristianismo? Lo que estamos celebrando en esta Semana Santa. Y vamos a empezar hablando de dos palabras, dos conceptos que necesitamos entender. El primero es la palabra o el concepto de expiación. Y aunque yo sé que suena como una palabra dominguera, no es una palabra que uses comúnmente, expiación es algo que tenemos que entender. Expiación significa un pago justo. Es el satisfacer las demandas de justicia cuando se ha cometido una falta. Un ejemplo muy sencillo es que si tú vas en el coche a exceso de velocidad y te toman la fotomulta, bueno, tú tienes que ir a expiar esa multa por la falta de tu exceso de velocidad y la falta de prudencia también. Entonces tú vas y pagas tu multa, lo que estás haciendo, estás expiando, haciendo un pago justo porque había algo que tú cometiste, una falta que tú cometiste. Eso es expiación. La expiación y la justicia es algo que tú y yo tenemos metido en nuestro corazón. A todos nos indigna cuando alguien pasa por alto la justicia, cuando de repente escuchamos acerca de algún malhechor, un criminal y donde hay impunidad y no se le lleva la justicia. ¿Verdad que eso nos indigna? Y lo que tú y yo clamamos es, necesita haber justicia, necesita haber expiación, un pago justo por la falta cometida. Este es el primer concepto. El segundo que necesito hablar es la palabra o el concepto de sustitución. Sustitución significa el tomar el lugar del otro, ¿no? Y a lo mejor puedes recordar algún partido de fútbol que tú estabas jugando ahí, el fútbol soccer, y estabas en la banca y lo que estabas esperando es que se sucediera este concepto, la sustitución, en donde algún compañero se cansaba o lo lastimaran y entonces te decían, parás, vas al campo, ¿no? Y entonces ahora sí salías por fin de la banca, ¿no? Y entonces ibas a sustituir a otro jugador en su puesto, en sus funciones. Este es sustitución, tomar el lugar del otro. A lo mejor de pequeño recuerdas cómo como salón tú de repente había una maestra que no te caía bien y le hacías la vida imposible hasta que de repente llegaba el director y decía, ahora aquí está la maestra sustituta, ¿no? Porque la otra tuvo que ir al psicólogo de todo el mal que los pequeños le estaban haciendo. O sea, eso es la sustitución, tomar el lugar del otro. Y entonces, ahora vamos a juntar estas dos palabras o conceptos. Expiación sustituta. Este es el concepto del cristianismo. La expiación sustituta significa tomar el lugar
de otro para pagar las demandas de justicia cuando se ha cometido una falta. Entonces, la expiación es ese pago justo de una falta, pero la sustitución es cuando alguien más entra para pagar las demandas de justicia de la falta de alguien más en sustitución, en lugar de expiación sustituta. Y este concepto de expiación sustituta está a todo lo largo de la Biblia. Y yo quiero llevarte a un breve viaje a través de la Biblia para que vayamos descubriendo este concepto que va apuntando para lograr, para llevarnos a lo que es la base y el sustento de nuestra fe. Así que vamos a comenzar. El primer pasaje que te quiero llevar, o la primera vez que vemos el concepto de expiación sustituta, de hecho es en la página número 3 de nuestra Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Dios en el capítulo 1 crea la tierra y la pone en orden y crea todos los seres vivientes. En el capítulo 2 crea al hombre, lo pone en el jardín del Edén y lo hace, le da un límite. Le dice, puedes comer de todos los árboles, pero de este árbol, ¿sí?, de la ciencia del bien y del mal, no vas a comer, no puedes comer, y le pone un límite. Y el hombre, Adán y Eva, desobedecen, según nos narra ahí en el capítulo 2, desobedecen en el capítulo 3, desobedecen esta indicación, y entonces viene este pasaje que vamos a leer en Génesis 3:21, y dice que Dios, Jehová Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Y qué estaba pasando aquí? El hombre desobedeció el límite justo que Dios le había puesto en su libre albedrío. Y entonces aquí viene esta desobediencia de Dios, y yo creo que toda la creación estaba ahí observando, ¿no? Los ángeles y todo estaban viendo qué va a pasar. El hombre desobedeció a Dios, rompió la justicia y los límites de Dios, y a lo mejor algunos estaban ahí, los ángeles, viendo, y dice, a lo mejor Dios va a llegar y va a exterminar al hombre en ese momento y los va a borrar de la creación, ¿no? O a lo mejor dicen, a lo mejor va a pasar por alto la advertencia que Dios le había dado, porque Dios le dijo, si haces esto, si desobedeces, ciertamente va a venir una consecuencia, vas a morir, vas en el pecado, ¿no? Y lo que Dios hace en ese momento es que ni los extermina, pero tampoco pasa por alto la falta, sino que viene una consecuencia para el hombre. Pero lo que nos dice este texto que leemos es que Dios los cubrió con pieles de animales. El hombre se alimentaba de puro fruta y verdura, no había muerto nadie de la creación, pero Dios tiene que sacrificar a un animal, y lo que entendemos y podemos interpretar es que era un cordero, y tomó la piel y cubrió al hombre y a la mujer. Y esto habla de la justicia de Dios, que no puede dejar que el pecado se vaya sin pago, pero al mismo tiempo es un Dios de misericordia que lo mueve a proveer una manera para pagar la falta. Y esta es la primera vez. Vamos a leer otra vez el texto. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y habla de que se tuvo que sacrificar un animal para cubrir la culpa del hombre. Y aunque era un sacrificio, una expiación sustituta incompleta, no suficiente, cubrió por ese momento. De ahí vamos a ir a otro pasaje, que es la expiación por los primogénitos de Egipto. El pueblo de Israel, después de todo ese pasaje que leíamos, Dios levantó a Abraham, levantó a un pueblo, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en Egipto en cautiverio, y después de 400 años Dios viene con mano dura para liberarlos. Y después de la 10ª plaga, o de 9 plagas, viene esta 10ª en donde Dios le anuncia a Moisés que iba a morir todo primogénito en el pueblo de Egipto, y aún de humanos como de animales. Y entonces Dios les dice esta indicación a Moisés, que está en Éxodo 12, versículo del 3 al 7, y dice: tómese cada uno un cordero según las familias de los padres,
un cordero por familia. El animal será sin defecto y lo matará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa. Y a lo mejor has escuchado esta parte de la historia del pueblo de Israel, pero este es el principio. La paga del pecado es muerte. Y se iba a visitar a cada casa, ¿sí?, con un juicio, pero existía una oportunidad: el sacrificio sustituto, la expiación sustituta del cordero pascual. Y ahí comienza la Pascua, la tradición de la Pascua judía, ¿no? Quizá muchos de ahí decían: no, ¿cómo crees? Dios no es así y vamos a poder burlarlo, Él no va a poner atención, no hay problema. Pero yo creo que varios dijeron: mejor vamos a sacrificar el cordero pascual. E imagínate la escena del padre de familia saliendo con sus hijos, y a lo mejor ahí estaba el primogénito, y de repente el papá escogiendo a ese cordero, según Dios lo dijo, sin defecto, sin mancha, y lo tomó. Y el hijo primogénito preguntándole: ¿qué vas a hacer, papá? Y el papá diciéndole: lo voy a sacrificar. Y el hijo diciendo: ¿cómo no? Es el cordero preciado, es el más bello, el más bueno de todos, no lo hagas, papá. Y el papá viendo al hijo diciendo: hijo, o es el cordero o eres tú, y yo prefiero que sea el cordero. Y entonces de ahí inició esa Pascua judía, y entonces fueron librados los primogénitos del pueblo de Israel por la expiación sustituta de ese cordero pascual. Y de ahí comienza todo un sistema expiatorio que lo puedes ver tú en el Antiguo Testamento. Todo el sistema de sacrificios del pueblo de Israel, que está en los 5 primeros libros que tenemos en la Biblia, a partir de ahí de la ley de Moisés, y dice perfectamente: y según el pecado del pueblo se ofrecería a Dios por sus pecados un cordero sin defecto, para expiación de los pecados. Y periódicamente tenían que hacer este sacrificio, que era un sacrificio imperfecto, pero era modelo de algo que venía adelante, y marcando nuevamente esta idea central: expiación sustituta, el pago por la falta de alguien en sustitución. Y este sacrificio de corderos era en sustitución por el pecado del hombre. Y de repente, o sea, después de 1500 años de este sistema de sacrificios, se levantó un profeta, el profeta Isaías. Y el profeta Isaías anunció de parte de Dios esto, hablando de una expiación sustituta que iba a venir más adelante. Y nos dice en Isaías capítulo 53, versículo 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. O sea, ve a leer este pasaje, este concepto de expiación sustituta. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios quiso quebrantarlo cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, por nuestro pecado. Y yo creo que muchos contemporáneos de Isaías leían este pasaje y decían: ¿de quién habla? Habla de un hombre, habla de una persona, habla del Mesías. ¿Qué está sucediendo en esto? Pero es el mismo concepto. Y en el tiempo indicado, en la misericordia de Dios, nació el Cordero. Nació Jesucristo, con señales y de forma increíble, de forma maravillosa. Dios se hizo hombre y llegó Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre. Y Jesucristo nació ahí en esa familia, en esa escena de natividad que conocemos, pero Él creció a ser un hombre fuerte y a estar y comenzar su vida pública. Y un día Jesús va donde está el profeta Juan, el Bautista, y de repente cuando Juan lo ve, le dicen: miren, he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Jesús es el Cordero. Lo que todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento venía anunciando desde Génesis 3,
se venía anunciando proféticamente como un reflejo de lo que sería lo perfecto. Es Jesucristo, el Cordero de Dios. Y Jesucristo enseñaba y hacía milagros increíbles con gran autoridad, pero Él decía: necesito morir por ustedes. Él estaba anunciando la expiación sustituta en el plan de salvación del Padre. Y la gente lo oía y decía: no, ¿cómo crees, Jesucristo? No digas eso. Sus amigos y familias decían: no, eso no está bien, Jesucristo. Pero Jesucristo caminó con una agenda para cumplir la voluntad del Padre. ¿Entiende esto? El hombre, el ser humano, debía, pero no podía pagar. No nos alcanzaba para que tú y yo fuéramos sustitutos de otros. Teníamos que pagar por nuestro propio pecado. Y Dios no debía nada, pero Él sí podía, en sustitución de nosotros, pagar por lo que tú y yo debíamos. Expiación sustituta. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero quita el pecado porque es expiado, es sacrificado en sustitución de nosotros. Esto es lo que celebramos y recordamos en Semana Santa. Esto es lo que tiene sentido, y por eso cada año abrimos nuestras Biblias y leemos esa última semana de Jesucristo en Jerusalén, rumbo a la cruz, rumbo a cumplir el propósito de Dios. Y Jesucristo les dijo a sus discípulos antes de sufrir la cruz, en Juan 15:13, o según lo narra el evangelista Juan en el capítulo 15, versículo 13: nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Yo los voy a hacer un lado y yo voy a poner mi vida por ustedes. Y Jesucristo, según lo narran los 4 evangelios, llegó a Jerusalén y fue traicionado, fue arrestado, fue sentenciado injustamente a la muerte, y una muerte cruel, una muerte con sufrimiento, una muerte de cruz, como los peores criminales morían, él sin deber nada. Y un día viernes, que hoy llamamos Viernes Santo, fue llevado al Calvario para sufrir lo que nos tocaba a nosotros. Y a lo mejor te puedes imaginar lo que sucedió ese día en el cielo. Los ángeles diciendo: no, espérate, ¿qué está pasando? No puede suceder, no está bien, no es justo. Como que no era lógico la sustitución. Era un precio demasiado alto para pagar por nosotros. Y este es el sentido. No debió haber sucedido, porque ¿cómo es que el Hijo de Dios da su vida por nosotros? Pero esto es lo que sucedió. Y es cierto, somos nosotros los que debimos haber pagado el precio. Somos nosotros los que somos egoístas, envidiosos, nos hacemos daños unos a otros, robamos, pecamos. Somos nosotros los que debíamos de expiar por nuestra falta. Pero de tal manera amó Dios al mundo. El amor tan grande de Dios por ti y por mí es que dijo: yo voy a proveer, voy a dar a mi Hijo. Nos dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo es que lo dio? Lo dio en expiación sustituta por ti y por mí. ¿No es algo increíble? De esto se trata nuestra fe. Este es nuestro caminar cristiano. Dice: para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo sé que esto, causa algo en nuestro corazón y en nuestro razonamiento, porque decimos: ¿cómo es posible que el justo muriera por los injustos? Pero tienes que saber esto: Dios tiene algo por ti.
que se llama amor. Dios te ama. Dios nos ama y ha pagado un precio muy alto por ti y por mí. Dios justo que ama no ha pasado por alto la justicia. Él demanda esa justicia, pero en su gran amor y misericordia, Él ha provisto una expiación sustituta para ti y para mí. Entonces, esta es la idea central de nuestra fe. Cuando Jesucristo estaba entrando a Jerusalén en ese domingo de Ramos que festejamos hoy, Él dijo a la ciudad, dijo, si tan solo supieras lo que te puede traer paz. ¿De qué estaba hablando? De la expiación sustituta, del regalo de amor, de gracia de parte del Padre, dando a su Hijo lo más valioso del universo, hecho hombre, porque un hombre tenía que pagar lo que solamente Dios, hecho hombre, le podría alcanzar, y Jesús tomó nuestro lugar. Esta es la idea central, escúchalo. Jesús tomó nuestro lugar, pagó la deuda, y los culpables podemos irnos libres, recibir perdón y pararnos frente a Dios sin falta por los méritos del Cordero. Qué idea, ¿verdad? Qué gran concepto. Porque si tú estudias otras religiones en el mundo, todas tienen un sistema de obras. Échale ganas, lógralo, gánate el cielo. Pero esa no es la idea central del cristianismo. No es por obras de nosotros. En el cristianismo es diferente. No es por mí, es por Cristo. Y tú y yo decimos esto. No es por nosotros, es por Cristo que tenemos salvación, que tenemos libertad, que tenemos el perdón de nuestros pecados. Porque Él dijo, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida en sustitución por lo que los amigos debíamos. Y Él te considera amigo. El Padre te considera hijo si tú lo crees. Un día tú y yo vamos a estar frente a frente con Dios. Y el tema a tratar cuando estemos frente a frente a Dios no será si hemos pecado, ¿sí? Tú y yo tenemos culpa. Y yo creo que cuando estemos frente a Dios, yo no sé si alguna vez te has enfrentado con algo así que es más grande que tú, ¿no? Yo en una ocasión estaba buceando con ballenas. Y yo muy salsa veía las ballenas desde afuera y se me hacían pequeñas, pero en cuanto me eché a bucear con ellas, quedé paralizado, nada más de ver el tamaño. Y lo único que hice fue flotar ahí y verlas. Yo creo que tú y yo un día vamos a estar delante de Dios, que es santo, santo, santo. Y no va a quedar duda quién es el pecador, tú y yo. Pero la pregunta no es, te decía, si tenemos o no tenemos pecado. La pregunta es, ¿quién paga por nuestra deuda? Y tú y yo, en Cristo Jesús, tenemos esta expiación sustituta que ya ha sido provista por Dios. Pero un Dios que respeta nuestras decisiones y nuestra voluntad nos dice, si tú lo tomas, es tuya, es tu elección, tomarla o no. Él no nos va a forzar a nadie. Él ya proveyó, Él ya desarrolló todo su plan de salvación. Pero Él ahora dice, tómalo o déjalo. En la economía de Dios tienes que entender que se pagará toda justicia. Entre el día de hoy y ese día que estés delante del trono de Dios, tú tienes que tomar una decisión. Si tú vas a pagar por esa deuda, lo que tendrías que hacer es pasar una eternidad separada de Dios. Pero hay otra opción. En nuestra fe hay otra opción. Y esa opción se llama Jesús, el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. La expiación sustituta, que en amor te dice, Jesús te dice, yo tomo tu cuenta, yo pago la falta. Y tú, en mis méritos, puedes irte libre. Eres adoptado si crees en mí, a la familia de Dios, bendecido en amor y llevado al cielo para siempre. Pero es tu elección. Qué increíble amor,
Qué increíble concepto. Te voy a leer 2 pasajes para aterrizar a esto en este momento. El primero es Juan, comenzando el Evangelio capítulo 1, versículo 12. Nos dice Juan: mas a todos los que le recibieron. Y esto de recibir es recibir esta oferta de salvación, esta expiación sustituta. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú has recibido a Jesucristo, si tú has creído en Él, y si tú ahora que entiendes el concepto central de nuestra fe dices: sí, yo lo tomo, sí, yo lo quiero, sí, yo me sumo a esta oferta de amor, tú eres hecho hijo de Dios. Romanos 10:13 nos dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Entiende? Este intercambio de amor, esta expiación sustituta, es lo que llamamos salvación. Jesucristo es nuestro Salvador, porque tomó nuestro lugar y ahora nos ofrece que recibamos en nuestra vida esta oferta de gracia y de amor. Y la pregunta más importante de tu vida es si la tomarás o no la tomarás. Si dirás: Jesucristo, yo te doy gracias y yo recibo este don de amor para mi vida, o lo pasarás por alto. Pero yo te digo, y yo creo que muchos lo hemos hecho: toma esta oferta de amor. No hay que pagar por ella, porque el amor de Dios es gratis. Es un Padre bueno que nos abraza y nos envuelve. Y yo quiero guiarte en esta oración. Yo quiero que tú y yo ahorita, en este momento, hagamos una oración de fe. Porque qué manera mejor de celebrar la Semana Santa que entender lo que estaba sucediendo, pero ahora recibir, tomar el regalo de amor que tuvo un alto precio por ti y por mí. La sangre de Jesucristo, la vida de Jesucristo. Cierra tus ojos ahí en casa y vamos a orar. Padre, gracias, porque tú nos has amado a tal grado que has dado a tu Hijo Jesucristo. Jesucristo, gracias por ese amor, esa obediencia al Padre y ese amor para nosotros, Señor. Porque hoy sé que tú me tenías en tu corazón cuando tomaste mi lugar en la cruz. Y Jesucristo, yo te digo gracias. Tomo esta oferta de amor. Tomo y valoro esa sustitución, ese pago a mi cuenta que tú has hecho. Y yo hoy tomo todo lo que tú has hecho por mí. Padre, yo me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón en base a los méritos de Cristo en este día. Me arrepiento de todo el mal que he hecho, sabiendo que tú has provisto para regalarme perdón, un gran precio. Yo lo tomo, yo lo celebro hoy. Y Jesucristo, a ti te digo: tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Y a ti te abro las puertas de mi corazón. Y a ti seguiré toda mi vida. Tú eres mi camino para llegar al cielo. Tú eres la verdad con la que viviré cada día en esta tierra. Tú eres la vida que hoy es inyectada a mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Qué hermoso, ¿verdad, familia? Tienes que entender esto. La esencia del pecado es el hombre queriendo sustituir a Dios, pensándose Dios, que no lo somos, y tomando la vida en nuestro control a nuestra manera. Esa es la esencia del pecado. Pero entiende, la esencia de la salvación es que Dios se sustituye por el hombre. Dios se hizo hombre para morir por ti y por mí. Esto es salvación. Este es el gran intercambio del que estamos hablando. Este es el gran intercambio que estamos celebrando en Semana Santa, y celebramos cada día de nuestra vida, y nos tiene un lugar asegurado en casa del Padre, porque Jesús fue castigado para que nosotros seamos perdonados. Jesús fue herido para que nosotros seamos sanados.
Jesús llevó nuestros pecados para que nosotros fuéramos justificados con su justicia. Jesús murió nuestra muerte para que nosotros compartiéramos de su vida. Está increíble el intercambio, ¿verdad que sí? Jesús se hizo pobre con nuestra pobreza para que nosotros nos hiciéramos ricos con sus riquezas. Jesús cargó con nuestra vergüenza para que nosotros compartiéramos de su gloria. Jesús soportó nuestro rechazo para que nosotros tengamos su aceptación como hijos de Dios. Expiación sustituta, el gran intercambio. Jesús cargó con nuestra maldición para que nosotros recibiéramos su bendición. ¿Por qué alguien no recibiría a Cristo? ¿Por qué alguien entendiendo esto no caminaría una vida apasionada con Él? ¿Por qué alguien no dedicaría su vida para anunciar estas buenas noticias de salvación, de un amor del Padre increíble, de un amor de nuestro Señor Jesucristo sin medida? ¿Alguien más te ha amado a ti así? Y déjame terminar con lo que el apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, porque era el sacrificio perfecto. Una sola vez fue suficiente y para siempre. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Entiende? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren una familia y te tienen a ti en el corazón para ser parte de la familia. Y lo que Él hizo es para llevarnos a Dios, al corazón de Dios, a la familia de Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, porque Jesucristo resucitó y hoy está sentado a la derecha del Padre, y Él está viéndote a ti, Él está viendo a nosotros, Él está viendo Iglesia Paz, y nosotros le decimos: Jesucristo, gracias, gracias, gracias por el gran amor que demostraste para nosotros, no con palabras, con tu propia vida, con tu propia sangre. Gracias, Jesús, por ese gran amor. Gracias, Padre, por ese plan increíble de salvación que anunciaste desde el principio de los tiempos y cumpliste en el tiempo indicado, y nos revelaste a cada uno de nosotros para salvación porque estábamos perdidos. Gracias, Padre, por tu increíble gracia. Y gracias, Espíritu Santo, porque hoy has abierto nuestros ojos. Gracias, Espíritu Santo, porque levantaste de los muertos a nuestro Señor Jesucristo y lo tienes en gloria. Y gracias, Espíritu Santo, porque día a día nos guías en un caminar de fe, de poder y de amor. Gracias, Espíritu Santo. Familia, esto es la idea central de nuestra fe: expiación sustituta. Esto es lo que celebramos en esta semana. Comparte este mensaje de salvación, comparte e invita a muchos, porque no se acaba, solamente crece entre más lo comparte en tu corazón de alegría y de gozo. Y yo quiero que acabemos escuchando este canto que habla de que era necesario. Y ahí en tu casa, ahí donde estás conectado, escúchalo, medita en él y recíbelo en tu corazón. Era necesario. Era necesario un Cordero Santo, era necesario un Salvador, era necesario que tú vinieras a estar conmigo. Dios, fuiste el primero que me amó, de tal forma que tu Hijo entregó como sacrificio su vida en la cruz.
presento, Señor, gota a gota bajo por tu rostro el dolor, como muestra de amor, de tinieblas a luz me trasladó tu perdón. ¿Cómo puedo pagarte tanto amor? Solo quiero adorarte, mi Señor. Sacrificio vivo soy para ti. Dios, fuiste el primero que me amó, de tal forma que tu Hijo entregó como sacrificio su vida en la cruz para salvarme. Jesús, eras tú y solamente tú quien podría salvarme. Con mi adoración me presento, Señor, gota a gota bajo por tu rostro el dolor, como muestra de amor, de tinieblas a luz me trasladó tu perdón. ¿Cómo puedo pagarte tanto amor? Solo quiero adorarte, mi Señor. Sacrificio vivo soy para ti. La piedra se movió, la tumba se vació, la muerte fracasó, el Rey resucitó, mi Rey resucitó y por él vivo estoy. Oh, la piedra se movió, la tumba se vació, la muerte fracasó, el Rey resucitó, el Rey resucitó y por él vivo estoy. La piedra se movió, la tumba se vació, la muerte fracasó, el Rey resucitó, mi Rey resucitó y por él vivo estoy. Con mi adoración me presento, Señor, gota a gota bajo por tu rostro el dolor, como muestra de amor, de tinieblas a luz me trasladó tu perdón. ¿Cómo puedo pagarte tanto amor? Solo quiero adorarte, mi Señor. Sacrificio vivo soy para ti. Era necesario que tú te fueras a reinar por toda la eternidad. Tu Santo Espíritu es mi consuelo hasta que regreses por mí.